Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos metemos de lleno en una historia que, sinceramente, si la leyeran un libro de ciencia ficción es que pensaría que es un poco, no sé, exagerada. Un poco increíble, sí. Totalmente. Resulta que un equipo de astrónomos ha encontrado un agujero en nuestra propia galaxia, en la Vía Láctea. Y no uno cualquiera. No, para nada. Todo parece indicar que un objeto gigantesco con una masa descomunal y completamente invisible ha atravesado una especie de río de estrellas como si fuera una bala. Y ha dejado una brecha evidentísima. Exacto. La fuente principal de todo esto es una investigación que presentó la astrónoma Anna Bonaca del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian. Así que, el objetivo de hoy es desgranar este misterio. Claro, entender qué es ese objeto fantasma, cómo lo han podido encontrar y sobre todo qué significa esto. Eso es. ¿Qué nos dice sobre la galaxia en la que vivimos? Vale, vamos a desgranar esto. Para empezar, ¿qué es exactamente lo que han encontrado? Porque cuando dicen agujero, supongo que no se refieren a un vacío literal, ¿verdad? No, en absoluto. Aunque la imagen es muy potente, la verdad. Lo que han observado es una interrupción muy clara en una estructura que llamamos corriente estelar. Ahí quería llegar. Y para entender por qué esto es tan raro, hay que visualizar qué es una de estas corrientes. Sí, por favor. Antes de seguir, vamos a aclarar este concepto, que a mí mismo me costó un poco al principio. Cuando hablamos de una corriente estelar, ¿qué imagen tenemos que tener en la cabeza? ¿Es un río de estrellas, todas juntas? Esa analogía es excelente, pero la realidad es aún más sutil. A ver, piensa en la estela que deja un barco en el agua. Vale, la estela nos cuenta la historia de un barco que ya pasó. Pues estas corrientes son algo parecido. Son los restos casi fantasmales de cúmulos de estrellas o incluso de pequeñas galaxias enanas. Galaxias que la Vía Láctea se comió, por así decirlo. Justo. La Vía Láctea, con su brutal fuerza de gravedad, las devoró y las desgarró hace miles de millones de años. Y las estrellas de esa galaxia devorada quedan estiradas en una fila larguísima, muy delgada, que sigue orbitando el centro de la nuestra. Son como el contorno de tiza de una víctima en una escena de un crimen cósmico. Me encanta esa imagen, es perfecta. Son fósiles galácticos. La prueba de un canibalismo cósmico pasado. Y por lo que entiendo, estas corrientes deberían ser continuas, como la estela de ese barco, ¿no? Esa es la que abre todo el asunto. Por su propia naturaleza, deberían ser uniformes y continuas. Puede que se vayan difuminando en los extremos, pero no deberían tener cortes limpios en medio. Y lo que el equipo de Anna Bonaca encontró en la corriente GD1 es precisamente eso. Exacto, una brecha, un trozo que falta. Pero lo que convierte una simple anomalía en un misterio de primer orden es un segundo detalle que encontraron. No es solo un agujero. Cierto. El artículo lo menciona. Dicen que además de la brecha principal, hay otra perturbación cerca. La describen como un espolón. Sí, como una astilla de estrellas. Eso es. Una astilla que sale disparada de la corriente, con los bordes todos irregulares. Si seguimos con la analogía, es como si en la escena del crimen, además del cuerpo, encontráramos una marca de derrape y restos del impacto. Totalmente. Y como en toda buena novela de detectives, esos detalles son los que delatan al culpable. Ese espolón es la prueba de que hubo un impacto violento y además reciente. O sea que no es algo que pasó poco a poco. No, es que las estrellas se separarán por sí solas. Algo las golpeó, las arrancó de su camino y las arrastró con su gravedad, creando esa estructura tan caótica. De hecho, los modelos informáticos que han hecho lo confirman. ¿Y qué dicen? Que la única forma de crear a la vez una brecha limpia y un espolón irregular es con el impacto de un objeto que sea increíblemente masivo y, sobre todo, muy compacto. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular. Porque si algo hizo el agujero, la pregunta del millón es ¿qué fue? El equipo lo llama una enorme bala oscura. Y el nombre le viene que ni pintado. Totalmente. Tenemos la víctima, la corriente GD1 y tenemos la forma de la herida. Pero el arma homicida ha desaparecido del todo. Ha desaparecido y, por lo que parece, nunca fue visible. Y las pistas que nos deja la herida sobre esta bala son alucinantes y a la vez muy restrictivas. A ver. Primero, la masa. Para causar una perturbación de ese calibre, el objeto tenía que tener una masa de hasta 1 millón de veces la de nuestro Sol. Espera. 1 millón de soles. Eso es una auténtica barbaridad.
con esa masa debería ser algo increíblemente brillante, ¿no? Una estrella, un cúmulo, algo que se viera a años luz. Ahí está el problema. No se ve absolutamente nada. Y eso ya nos permite empezar a descartar sospechosos. Claro. No puede ser una estrella, es que simplemente no existen estrellas individuales con esa masa. Un cúmulo globular de estrellas sí podría tenerla, pero sería perfectamente visible, una bola de luz brillante. Y este objeto es un fantasma. Es un fantasma. Es masivo, es compacto, se estima que mide entre 30 y 65 años luz de diámetro, más o menos como un cúmulo globular, y es completamente invisible. Vale, déjame recapitular, a ver si lo he entendido bien. El culpable es invisible, pesa como 1.000.000 de soles y es denso. Sinceramente, es que suena a que nos hemos quedado sin sospechosos lógicos. Bueno, La primera idea que se me viene a la cabeza con masivo e invisible es obviamente un agujero negro. es el sospechoso principal en cualquier crimen cósmico de este tipo, desde luego. Y en concreto, un agujero negro supermasivo, como el que tenemos en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A estrella. Claro. El problema es que un agujero negro de esa categoría no es tan sigiloso como uno podría pensar. Entiendo lo del visto de acreción, para los que están activos, como el nuestro, que están comiendo material y emiten muchísima radiación. Pero, ¿y uno que esté dormido? ¿No podría uno de esos que no esté devorando nada pasar desapercibido vagando por ahí? Esa es una pregunta muy astuta y toca el núcleo del debate. Es cierto que un agujero negro supermasivo durmiente no emitiría esa radiación tan característica. Sin embargo, incluso uno inactivo dejaría otras huellas. ¿Cómo cuáles? Pues su inmensa gravedad debería distorsionar la luz de las estrellas que tiene detrás, el efecto del lente gravitacional, y no se ha detectado nada parecido. Pero el mayor problema es otro. A ver. Hasta la fecha, nunca hemos encontrado una galaxia espiral grande como la nuestra, con dos agujeros negros supermasivos en su interior. Encontrar un segundo sería una revolución en sí misma. Cambiaría nuestros modelos de cómo se forman las galaxias. O sea que es posible, pero extraordinariamente improbable. Exacto. Entonces, el sospechoso más obvio, el agujero negro supermasivo, tiene una coartada bastante sólida. Así que, ¿qué nos queda en la lista? Si no es materia normal visible y probablemente no es un agujero negro de los que conocemos, ¿cuáles son las hipótesis que se barajan? Pues aquí es donde la investigación se divide en dos caminos fascinantes. Uno, digamos, más conservador, y otro que nos abre una puerta a una física completamente nueva. Venga. La primera hipótesis, la más sencilla, es que el culpable sea un objeto hecho de materia ordinaria que ya no vemos. Imagina un cúmulo de estrellas muy denso o, sí, un agujero negro de otro tipo que golpeó a GD1 y que simplemente siguió su camino. ¿Y que ahora está oculto en una región densa de la galaxia o es demasiado tenue para que lo detectemos? Exacto. Suena un poco a el asesino se dio a la fuga y le hemos perdido la pista. Es una explicación posible, pero no muy satisfactoria, ¿no? No, es difícil de probar o de refutar. Por eso, la segunda teoría es la que ha generado un revuelo enorme en la comunidad científica. ¿Qué es? La posibilidad de que esta bala oscura sea literalmente un gran grumo de materia oscura. Materia oscura. Siempre volvemos a ella. Esa sustancia misteriosa que según nuestros cálculos es más del 80% de la masa del universo, pero que nunca hemos podido ver ni tocar. El andamiaje invisible que sostiene las galaxias. Exacto. Y aquí es donde esto pasa de ser una curiosidad astronómica a algo que podría reescribir los libros de texto. Durante décadas, uno de los grandes debates ha sido si la materia oscura está distribuida de forma más o menos uniforme, como una niebla finísima, o si, por el contrario, es grumosa. Se puede agruparse y formar cúmulos o halos densos por sí misma. Justo. Y este descubrimiento apoyaría de lleno esa segunda idea, la de que la materia oscura no es solo un fondo difuso, sino que puede formar cosas. Exactamente. Y la implicación es tremenda. Si se confirma, no solo sería una de las pruebas más directas de que la materia oscura existe, sino que estaríamos viéndola por primera vez como un objeto con el que te puedes tropezar. Ya. Es como pasar de saber que hay peces en el océano, porque vemos las olas, a que de repente uno de esos peces salte y golpee el barco. Me gusta la analogía. Por primera vez estaríamos detectando el efecto gravitacional de una estructura individual de materia oscura. Nos daría pistas fundamentales sobre su naturaleza, sobre cómo se comporta. Es alucinante.
Podríamos estar a punto de, por fin, tocar la estructura de esa materia fantasma. Pero esto me lleva a una pregunta práctica. ¿Cómo se llega a encontrar algo tan increíblemente sutil? Una brecha en un río de estrellas a miles de años luz. ¿Qué tecnología hace falta para eso? Aquí es donde entra en juego el verdadero héroe silencioso de esta historia, la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea. Gaia es, sin exagerar, una de las herramientas más revolucionarias de la astronomía moderna. Su objetivo es mapear nuestra galaxia con una precisión que antes era impensable, ¿no? Impensable es poco. Cuando dices mapear, no es solo hacer una foto y decir «ahí hay una estrella». Claro, es mucho más. Muchísimo más. Gaia está midiendo la posición, el movimiento y la distancia de más de 1.000 millones de estrellas, y lo hace con una precisión demencial. ¿Cuánto de demencial? Pues para que te hagas una idea, la precisión con la que Gaia mide el movimiento de una estrella lejana es equivalente a ser capaz de medir, desde la Tierra, la velocidad a la que crece un pelo humano en la Luna. Eso es. Ridículo. Es una precisión que no puedo ni concebir. Pues esa es la única manera de hacer un descubrimiento como este. Gracias a ese catálogo tridimensional tan increíblemente detallado, Ana Bonaca y su equipo pudieron aislar qué estrellas pertenecían a la corriente GD1 y cuáles no. Y al trazar ese mapa de ultra precisión, se dieron cuenta de que faltaba un trozo. Exacto. Vieron un hueco que no tenía ninguna explicación. Sin Gaia, ese agujero habría seguido siendo completamente invisible para nosotros. Vale, esto plantea una pregunta importante. Si han encontrado un agujero, ¿ha sido un golpe de suerte? ¿O es que ahora saben qué buscar y pueden encontrar más? ¿Es un caso aislado o la punta del iceberg? Esa es exactamente la pregunta que se hace el equipo de Bonaca, y es el siguiente paso de su investigación. Ahora que tienen la firma de un impacto de este tipo, una brecha, un espolón, planean usar los datos de Gaia para cazar sistemáticamente más agujeros en otras corrientes estelares. O sea que podrían empezar a cazar estas balas oscuras. Pero supongo que no será tan fácil, ¿verdad? No, para nada. Es un trabajo de una paciencia infinita. Estas corrientes estelares son increíblemente tenues. A veces es muy difícil distinguirlas del mar de estrellas de fondo de la galaxia. Es buscar una aguja en un pajar cósmico. Y ahora además sabes que algunas agujas pueden estar rotas. Muy bien dicho. Requiere un análisis de datos masivo y muy, muy sofisticado. Pero, si lo consiguen, ¿cuál es el objetivo final? ¿Tener una colección de agujeros? El objetivo final es realmente ambicioso. Si logran encontrar más de estas brechas, podrían empezar a hacer algo que hasta ahora era pura teoría. Crear un mapa de la distribución de estos grumos de materia oscura en la Vía Láctea. ¿Un mapa de la materia oscura? Imagínalo por un momento. Pasaríamos de saber que la materia oscura está ahí fuera a poder decir hay un cúmulo denso aquí, otro allá y otro en esa dirección. Sería el primer mapa del andamiaje invisible de nuestra propia galaxia. Cambiaría la cosmología por completo. O sea que el panorama es para alucinar. Hemos pasado de un misterioso agujero a dos posibilidades, y no sé cuál es más increíble. Es que las dos son revolucionarias. Claro. O bien tenemos un segundo monstruo en casa, un agujero negro supermasivo del que no teníamos ni idea, o estamos a punto de tocar por fin la materia oscura y mapear su estructura. Vaya tela. Cualquiera de las dos opciones es un cambio de paradigma total. Sin duda. Ambas conclusiones tendrían implicaciones enormes para entender nuestra galaxia y el universo. Y la investigación, además, nos deja con una reflexión final que es casi poética y un poco inquietante. A ver. Sugiere que vivimos en una galaxia mucho más dinámica y violenta de lo que parece. Un lugar donde estas balas masivas e invisibles, sean lo que sean, se mueven constantemente, chocando y alterando las estructuras estelares que hasta ahora creíamos estables. Es una imagen muy potente. Un cosmos que no solo evoluciona lentamente, sino que es activamente golpeado y remodelado por proyectiles fantasma que ni siquiera sabíamos que existían. Exacto. Y esto nos lleva a una última pregunta para reflexionar, una que se queda resonando después de leer el estudio. Adelante. Si este objeto que ha golpeado a GDD1 es realmente un cúmulo de materia oscura, y si el equipo de Bonaca empieza a encontrar más y más de estos impactos en otras corrientes, ¿significa eso que nuestra galaxia está, de hecho, llena de estos proyectiles invisibles, remodelando silenciosamente el cosmos que observamos, justo delante de nuestras narices, sin que nos hayamos dado cuenta hasta ahora?